when that movie came out. Was anything cut from that film? The studio actually legally couldn't trim it. They couldn't cut anything. Blazing Saddles es salvaje, ofensiva y inolvidable. Pero incluso después de 50 años, hay una escena que nadie notó. Un blooper tan audaz, tan extraño, que era casi demasiado escandaloso para ser real. Desde chistes de pedos y vaqueros que hablan yiddish, hasta desastres, secretos de casting y escenas eliminadas demasiado impactantes para salir al aire. La verdad detrás de esta película es mucho más turbia de lo que crees. ¿Qué escondía Mel Brooks? ¿Por qué se cortó una línea antes de que nadie la viera? ¿Y cómo acabó un completo desconocido en la toma final? Descubrámoslo. Sección 1. Preparando el escenario. ¿Por qué Blazing Saddles sigue siendo importante? Cuando Blazing Saddles llegó a los cines en 1974, la gente no sabía si reírse o marcharse. Destrozaba el mito del vaquero. Se burlaba del racismo en su propia cara y terminaba con una pelea en un plató de cine que rompía la cuarta pared. Era ofensiva, ruidosa y, de algún modo, funcionó. ¿Pero por qué se hizo? ¿Cómo sobrevivió a los censores? ¿Y cuál es la enorme metedura de pata de Blazing Saddles en la que nadie había reparado hasta ahora? Para entender el caos y la brillantez de Blazing Saddles, hay que comprender dónde estaba Estados Unidos en 1974. La guerra de Vietnam acababa de terminar de forma vergonzosa. El Watergate había estallado. Nixon estaba al borde de la dimisión. La confianza en el gobierno era baja. El movimiento por los derechos civiles había obtenido victorias legales, pero el racismo seguía profundamente arraigado en la vida estadounidense, especialmente en el cine. Los westerns de Hollywood seguían presentando a los hombres blancos como héroes y a todos los demás como ruido de fondo. Mel Brooks no solo quería parodiar los westerns, sino hacerlos saltar por los aires. Blazing Saddles está ambientada en el viejo oeste, pero en realidad trata de la América de los años 70. La trama es aparentemente sencilla. Un codicioso promotor inmobiliario, desesperado por expulsar a los colonos de un pueblo llamado Rock Ridge, convence al gobernador para que nombre a un sheriff negro, esperando que la gente del pueblo entre en pánico y huya. Pero el nuevo sheriff, Bart, interpretado por Cleon Little, demuestra ser más listo, más agudo y más capaz de lo que nadie espera. Lo que comienza como una estafa racista se convierte en una extraña rebelión que rompe con el género, con Bart liderando la carga tanto contra los villanos como contra el pueblo de mente estrecha que intentó destruirle. A primera vista, parece una comedia de payasadas, pero bajo los gags y los efectos de sonido se esconde una idea peligrosa. Que el racismo, cuando se expone a la luz y a la risa, se desmorona. Eso es lo que hizo que Blazing Saddles fuera tan poderosa y controvertida. El público no estaba acostumbrado a oír la palabra con N en una comedia, ni siquiera cuando se utilizaba para burlarse de la propia intolerancia. No estaban acostumbrados al humor de retrete en las películas convencionales. Definitivamente no estaban acostumbrados a que un héroe negro fuera más listo que todos los hombres blancos de la ciudad. Brooks utilizó todas las líneas que se le ocurrieron, y algunas que probablemente no. Mel Brooks dirigió la película, pero no lo hizo solo. Uno de sus co-guionistas fue Richard Pryor, el cómico negro más intrépido de la época. Pryor sabía cómo escribir chistes que mordían fuerte. Ayudó a dar forma a Bart en un personaje que no solo era genial e inteligente, sino plenamente consciente de lo absurdo de su situación. Pryor había sido considerado originalmente para interpretar al propio Bart, pero el estudio se negó a asegurarlo debido a su historial con sustancias nocivas. Esa decisión podría haber cambiado por completo el tono de la película. Cleon Little aportó la elegancia de Broadway y el ingenio inexpresivo. Pryor trajo fuego al guión. La película iba a por todos: racistas, políticos, vaqueros, actores, jefes de estudios de la vieja escuela. Nadie estaba a salvo. Destrozó la idea de que la sátira tenía que ser sutil. Blazing Saddles no estaba interesada en ser educada. Quería abofetearte en la cara y luego hacerte reír de lo ridícula que era la bofetada. Mezclaba el concepto lowbrow y el high concept y no le importaba a quién ofendía mientras el público entendiera el punto. El resultado, una película que nunca podría hacerse de la misma manera hoy en día. Incluso el final de la película es una declaración de intenciones. En lugar de ceñirse a su ambientación del viejo oeste, Blazing Saddles traspasa los muros del estudio de Warner Brothers y se extiende a otros platós,
a las calles de Hollywood y, finalmente, a un cine en el que se proyecta la misma película. Es un desastre. Es absurda. Es genial. Los personajes se dan cuenta de que están en una película. La sátira se come viva a sí misma y Mel Brooks cierra el círculo con puro caos. Es uno de los primeros finales autoconscientes de la comedia estadounidense. Y sentó las bases para todo. Desde Ferris Bueller hasta Deadpool. Pero incluso en toda esta locura, algo se coló. Un momento tan sutil que pasaron décadas hasta que alguien se dio cuenta. Y una vez que lo ves, nunca dejarás de verlo. Sección 2. El chiste verde que se convirtió en el error más oculto de Blazing Saddles. La escena más impactante de Blazing Saddles no apareció en la película. No es un blooper, no es una broma y no es un accidente entre bastidores. Es un momento eliminado tan escandaloso, tan cargado y tan inolvidable que incluso Mel Brooks, el hombre que llevó flatulencia a la gran pantalla, decidió que no podía seguir adelante con él. Y aquí está el verdadero giro. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que esta escena existía hasta hace poco. Estaba oculta a plena vista, enterrada en entrevistas y recuerdos, mencionada en voz baja, pero nunca mostrada. Ahora ha reaparecido y cambia todo lo que creías saber sobre la película. Entonces, ¿cuál era la escena? ¿Por qué se cortó? ¿Y por qué es tan importante? Ahora, en el montaje final de Blazing Saddles, tenemos un breve y divertido intercambio de dormitorio entre la glamurosa Lily Vonup, interpretada por Meline Kahn, y el Sheriff Bart, interpretado por Cleon Little. Es coqueto. Es sugerente, pero no es nada comparado con lo que se rodó originalmente. En la versión eliminada, Lily y Bart están en el camerino de ella después de compartir una comida a la luz de las velas, acompañada del descarado término schnitten, que a su vez es un eufemismo no muy sutil. Cuando las luces se apagan y la pantalla se queda en negro, la voz de Lily se oye en la oscuridad con un fuerte acento alemán. ¿Es verdad lo que dicen de vosotros? ¿Lo bien que estáis construidos? ¿Es verdad? Hay una pausa. El público se queda colgado. Y luego viene el remate. Siento desilusionarla, señora, pero me está chupando el brazo. En un solo tiempo, la película habría asumido un riesgo enorme, tocando el estereotipo de larga data sobre la anatomía masculina negra, convirtiéndolo en comedia y luego socavándolo con una línea de sartén por el mango. Ese momento habría combinado la raza, el físico, la sátira y la insinuación de una forma posiblemente más explosiva que cualquier otra cosa de la película. Y, sin embargo, nunca entró. Porque incluso para una película como Blazing Saddles, había límites. Mel Brooks ha hablado de esta escena en entrevistas, incluida una con Conan O'Brien. Explicó que le parecía que iba demasiado más allá del punto de sátira y se convertía en algo que le preocupaba que eclipsara todo lo demás. Como alguien que intentaba caminar por la cuerda floja entre el humor y el comentario, decidió que no merecía la pena arriesgarse. Así que lo archivó. Pero ese no fue el único momento que fue cortado. Hay otro trozo de diálogo que ha flotado en las notas de producción y en los recuerdos del equipo. En esta escena, Lily Von Stupp vuelve a ser encantadora, preparándose para seducir a Bart. A primera vista, ella le está diciendo que se quite el cinturón de municiones, pero la frase está claramente destinada a sonar como algo más, una invitación pronunciada en un tono sensual. Es una frase desechable, pero cargada de significado. Y luego está el tercer momento, un intercambio menos definido pero igualmente provocativo que nunca pasó de la fase de guión. Varios de los primeros borradores de Blazing Saddles incluían una versión más práctica de la famosa seducción de Lily a Bart. En esta versión, Lily no solo pregunta por el estereotipo de que los hombres negros están bien dotados, sino que intenta comprobarlo por sí misma. La escena roza la línea del contacto físico y se adentra en un terreno que incluso hoy en día se consideraría muy controvertido. Pero la comedia reside en la reacción de Bart. Frío, no impresionado y, en última instancia, desdeñoso. Lo que hace que todo esto sea tan fascinante es que el propio Brooks ha dicho más tarde que se arrepiente de haber cortado algunas de estas escenas. En entrevistas, ha admitido que quizás se pasó de la raya, que quería que la película fuera más allá de los límites y que no llegó hasta el final. Su preocupación era que la gente no lo entendiera, que malinterpretaran el chiste o, peor aún. En una conversación dijo, quizá me asusté. Así que esta es la pregunta. ¿Cómo habría sido Blazing Saddles sin esas escenas?
¿Seguiría siendo un clásico o habría sido prohibida? ¿Enterrada u olvidada? No hay una respuesta clara, pero nos muestra algo importante. No se trataba solo de conmocionar por conmocionar. Estas escenas eran parte de un esfuerzo mayor para derribar la cortés fachada de la narración de Hollywood. Brooks no solo trataba de hacerte reír. Intentaba incomodar, exponer el racismo no solo como un problema, sino como un ridículo sistema de creencias apuntalado por el miedo, la ignorancia y el poder. Y ahí es donde Blazing Saddles se convierte en algo más que una comedia. Se convierte en un hito en la realización de películas satíricas. Es una película que utiliza el humor como una herramienta de cirujano, cortando profundamente, exponiendo los nervios y desafiando al público a estremecerse. Las escenas que se mantuvieron son legendarias por su descaro, pero las escenas que fueron cortadas nos muestran el borde que Brooks estaba caminando. Nos muestran lo cerca que estuvo de ir aún más lejos, y nos recuerdan que a veces la verdadera historia no es lo que se ve en la pantalla. Es lo que casi lo consigue en la sección 3. Caos, pedos y genialidad accidental. Uno de los momentos más emblemáticos de Blazing Saddles es la escena de la hoguera en la que los vaqueros comen alubias y expulsan gases de forma audible, una primicia en la historia de Hollywood. En 1974, ninguna gran película había incluido nunca un gag de flatulencias con sonido completo. Y Mel Brooks no solo lo permitió, lo dobló después del corte inicial. De hecho, volvió atrás y añadió más sonidos de pedos en la postproducción. Espera, porque las audiencias de prueba se reían tanto que no oían el final del chiste. Y porque Brooks sabía lo que el estudio no sabía. Esto no era solo humor de retrete. Esto era algo más grande. Durante décadas, los westerns habían romantizado al vaquero. Fuerte, silencioso, heroico, siempre estoico y limpio. Brooks quería romper esa ilusión. Quería mostrar a los vaqueros no como figuras míticas, sino como hombres reales. Apestosos y sudorosos que comían demasiado y dormían en el suelo. Destruyó la imagen bonita y pulida que Hollywood había pasado décadas creando. Y al público le encantó. Pero los ejecutivos de Warner Brothers no se rieron. Calificaron la escena de vulgar, poco intelectual y sin sentido. Brooks ignoró sus preocupaciones y mantuvo la escena, ayudando a redefinir lo que podía mostrarse y burlarse en la comedia convencional. Este compromiso con el caos no se limitó a los efectos de sonido. Se extendió hasta la batalla culminante de la película, que se extiende desde la ciudad ficticia de Rock Ridge hasta el propio terreno de Warner Brothers. La secuencia final es una ruptura deliberada y absurda de la cuarta pared. Los personajes luchan a través de falsos salones, chocan con un número musical y acaban en una calle de Hollywood donde la acción continúa frente a un teatro de verdad. Se pretende que resulte caótico y ridículo, pero incluso dentro de ese caos ocurrió algo que nadie planeó. Mientras el reparto sale corriendo por la puerta del estudio hacia la calle, un hombre vestido con un jersey camina tranquilamente por el centro de la toma. No es un extra. No está disfrazado. No es parte de la película, simplemente pasaba por allí. Un peatón cualquiera que se tropezó con un plató en directo mientras rodaban las cámaras. En lugar de cortar la toma o intentar eliminarlo, Mel Brooks dijo al equipo, «Dejadlo. Es gracioso». Y tenía razón. La presencia del hombre, confusa, despreocupada, inconscient, añade una capa más de absurdo a una escena ya repleta de él. Se convirtió accidentalmente en parte de la historia del cine, una metedura de pata viviente que nunca se corrigió. Estos momentos accidentales se convirtieron en lo mejor de la película. Brooks había creado un estilo cinematográfico basado en la imprevisibilidad. Animaba a sus actores a improvisar, a salirse del personaje, a jugar con los tiempos. En algunos casos, los mejores momentos de la película ni siquiera estaban en el guión. La interpretación de Gene Wilder como el chico de Waco era tan relajada, tan improvisada que a menudo cambiaba sus líneas en el momento. Las reacciones faciales, el tono seco y el discreto sarcasmo de Cleon Little dotaron a Bart de una inteligencia que no estaba escrita, sino que surgió en el plató. Maline Kahn, que interpretó a Lily Von Stupp, improvisó varias de sus frases más famosas, incluida su interpretación jadeante y desafinada de I'm tired. Brooks no solo permitió este caos, lo quería. Creía que la comedia surgía de la libertad, no del control. Que un error perfectamente sincronizado es a veces más gracioso que un chiste escrito.
En ningún lugar es más obvia esa filosofía que en la escena con los nativos americanos que hablan Yiddish. En un flashback de la infancia de Bart, él y su familia están rodeados por un grupo de guerreros a caballo. Parece el comienzo de una masacre, pero entonces habla el jefe de la tribu, interpretado por el mismísimo Mel Brooks. Y no es apache ni sue ni ninguna lengua indígena. Es Yiddish frases completas pronunciadas con fluidez. Los otros guerreros asienten con la cabeza. Uno incluso grita, ¡Shabbat! Es chocante. Es surrealista e hilarante. Pero, ¿qué significa? Y Brooks sabía exactamente lo que estaba haciendo. Al hacer que los nativos americanos hablaran un dialecto judío, estaba llamando la atención sobre cómo los westerns de Hollywood habían tratado históricamente a los pueblos indígenas. A menudo se les representaba como el otro, un enemigo extranjero, raramente humanizado, casi nunca con un lenguaje real. Al darles el Yiddish, Brooks señalaba lo superficiales y tontas que eran esas representaciones. La escena funciona porque es inesperada, pero perdura porque dice algo real. Esa mezcla de absurdo y sátira también aparece en el tema de apertura de la película. La canción titulada Simply Blazing Saddles está interpretada con absoluta sinceridad por Frankie Lane, un famoso baladista del oeste conocido por sus voces graves y emotivas. Su voz es rica, potente y sentida. Y eso es exactamente lo que Brooks quería. Le dijo al equipo que Lane no supiera que era una comedia. En la mente de Lane, estaba cantando el tema de una epopeya dramática. Cada línea, cada nota es pronunciada como si perteneciera a High Noon, pero la letra, llena de clichés exagerados e imágenes exageradas, cuenta una historia completamente diferente. El resultado es pura ironía. Una canción tan seria que se vuelve ridícula, anclada en una actuación que nunca pilla el chiste. Mel Brooks comprendió que la comedia no siempre consistía en contar chistes. A veces se trataba de construir un mundo tan absurdo que el público no pudiera evitar reírse. A veces se trataba de invitar a los accidentes y dejar que se quedaran. Todos esos casos de humor de retret, chistes picantes y meteduras de pata que se quedaron en el montaje final formaban parte de la misma idea de que el caos podía ser poderoso, que la comedia no tenía que ser pulida, solo tenía que ser audaz. Y eso es lo que separa Blazing Saddles de otras comedias de su época. La película está llena de escenas que parecen a punto de desmoronarse. Pero de eso se trata. El humor vive en el caos, la improvisación y las decisiones en tiempo real que no se limpiaron en la sala de montaje. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo una película llena de chistes de pedos, caballos falsos y actores accidentales se convirtió en una de las comedias más veneradas de la historia del cine, la respuesta es la siguiente. No fue un accidente, fue un caos deliberado, lo suficientemente controlado como para funcionar, lo suficientemente salvaje como para sentirse real y lo suficientemente intrépido como para cambiar las reglas de la comedia para siempre. Sección 4. Luchando contra el estudio. Brooks contra Warner Brothers. Cuando Warner Brothers vio el montaje final de Blazing Saddles, les entró el pánico. La sala de proyección se quedó en silencio. Los ejecutivos no se rieron. No aplaudieron. Uno de ellos dijo que era demasiado vulgar para el público estadounidense. Otro dijo que pondría fin a su carrera. Y sin embargo, sentado en esa misma sala, Mel Brooks estaba convencido de que todos estaban equivocados. ¿Qué pasa cuando un director cree en una película que el estudio quiere matar? ¿Qué ocurre cuando la mayor empresa de entretenimiento de Hollywood trata de enterrar una película solo para ver cómo se convierte en un terremoto cultural? Mel Brooks no solo dirigió Blazing Saddles, era su dueño. Tenía autoridad para el corte final escrito en su contrato. Eso significaba que el estudio legalmente no podía alterar o censurar su película sin su permiso. Para la mayoría de los cineastas, esto es un sueño. Para Warner Brothers, se convirtió en una pesadilla porque la película rompía todas las reglas. Y eso asustó al estudio más que nada. Ted Ashley, que dirigía Warner Brothers en aquel momento, dejó claro que quería que la película fuera enterrada discretamente, con respeto, sin fanfarrias. Según fuentes de la industria, Ashley dijo a su equipo que estrenara la película en unas pocas ciudades importantes y luego la retirara discretamente. La idea era tantear el terreno. Si fracasaba, nadie se daría cuenta. Si causaba controversia, podían culpar al cineasta. Era una táctica común para las películas en las que el estudio no creía. Pero Mel Brooks tenía otros planes.
No era nuevo en este tipo de resistencia. Su anterior película, Los Productores, ya había desafiado la comodidad de la gente con su argumento sobre un musical llamado Primavera para Hitler. Le había valido un Oscar al mejor guión original. Pero eso no significaba que Blazing Saddles estaba garantizado para funcionar. Era más arriesgado, era más ruidosa, y no le interesaba ir a lo seguro. Brooks creía que lo que había creado no era solo divertido. Era el tipo de humor que hacía que la gente se cuestionara el mundo que les rodeaba. Dijo, esto hará que la gente se ría más que nada que hayan visto nunca. Pero esa convicción se pondría a prueba casi de inmediato, ya que la producción de Blazing Saddles empezó de forma accidentada. Para empezar, el proceso de casting fue un desastre. Richard Pryor, co-author del guión con Brooks, fue la elección original para interpretar al sheriff Bart. Tenía la mezcla perfecta de inteligencia, agudeza y sentido de la comedia. Pero había un problema. Warner Brothers no se lo aseguró. Pryor tenía fama de consumir sustancias nocivas, y recientemente había sido detenido por posesión de estupefacientes. El estudio lo etiquetó como un riesgo conocido. Sin seguro. No podía trabajar legalmente en el plató. Pryor se quedó como guionista. Pero el papel recayó en Cleon Little, un actor de Broadway que en aquel momento no tenía ningún crédito importante en el cine. No fue el único problema de casting. El papel de Waco Kid se le dio primero a Gig Young, un actor veterano con un Oscar en su haber, sobre el papel. Tenía sentido. Young tenía el aspecto curtido y la entrega seca. Pero había un problema que el estudio no detectó a tiempo. Young estaba luchando contra el alcoholismo. En su primer día de rodaje, sufrió un colapso mientras filmaba la escena en la que se despierta en una celda. La producción se detuvo. Brooks estaba furioso. Necesitaba un reemplazo de último minuto. Fue entonces cuando llamó a Gene Wilder. Wilder había trabajado antes con Brooks en Los Productores y ambos confiaban el uno en el otro. Cuando Brooks le describió el personaje del chico de Waco, un pistolero acabado con problemas de alcoholismo y un corazón de oro, Wilder dijo inmediatamente que sí. Voló al plató y empezó a rodar al día siguiente. Su interpretación se convertiría en una de las partes más icónicas de la película. Wilder aportó una sensación de calma y rareza al caos que le rodeaba. Su sincronización fue impecable, y su química con Cleon Little dio a la película el núcleo emocional que necesitaba para mantener los pies en la tierra en medio del absurdo. Aún así, Blazing Saddles no parecía una ganadora sobre el papel. A John Wayne le ofrecieron un cameo en la película, y lo rechazó de plano. Dijo que era demasiado azul para su imagen. Ese es el código de la vieja escuela de Hollywood para decir demasiado sucio. Wayne le dijo a Brooks, no puedo participar, pero seré el primero en verla. Ese tipo de reacción solo reforzó lo peligrosa que parecía la película para los conocedores. El hecho de que Brooks tuviera el control total tampoco ayudó. A los estudios les gusta la previsibilidad, no la improvisación. Pero cuando la película se estrenó por fin en febrero de 1974, los resultados asombraron a todo el mundo. El estreno limitado en Nueva York, Los Ángeles y Chicago hizo estallar su popularidad. Algunos cines extendieron sus funciones indefinidamente. Warner Brothers, dándose cuenta de que había malinterpretado completamente la situación, se apresuró a ampliar la distribución. De repente, la película que se suponía enterrada se convirtió en el mayor éxito cómico del año, recaudando más de $100 millones al final de su carrera. Todo gracias a un director que decidió luchar contra todo un sistema para llevar su visión a la pantalla. Sección 5. El reparto que cambió el juego. Richard Pryor iba a ser la estrella de Blazing Saddles. Coescribió la película, ayudó a dar forma a sus chistes más agudos y fue la elección clara para interpretar a Bart, el sheriff negro, chulesco e ingenioso, que ocupa el centro de la historia. Pero cuando llegó el momento del reparto, el estudio intervino. Warner Brothers se negó a asegurar Pryor debido a su historial de consumo de sustancias nocivas, incluida una reciente detención por posesión de estupefacientes, en términos legales y de producción. Esto significaba que se consideraba demasiado arriesgado contratarle. Internamente, un ejecutivo incluso se refirió a él como un conocido esnifador. Sin seguro, Pryor no podía aparecer en la película, a pesar de que se había construido en torno a su voz y su visión. Eso dejó a la producción en una situación difícil. Necesitaban a alguien que pudiera soportar el peso de la sátira,
Seguir el ritmo de la comedia trepidante y mantenerse como protagonista de una película que asumía enormes riesgos creativos. Esa persona resultó ser Cleon Little, un actor de teatro con créditos en Broadway. Little trajo un tipo diferente de energía a Bart. Fresco, pulido y ligeramente distante. Su interpretación es comedida, irónica y llena de encanto. Donde Pryor podría haber interpretado a Bart con más fuego, Little lo hizo con precisión. Y funcionó. Su interpretación agudiza la sátira racial. Cuando Bart se ve obligado a apuntarse con una pistola para escapar de un linchamiento, Little no exagera. Mantiene la calma incluso cuando la situación es absurda. Ese equilibrio entre seriedad y comedia fue fundamental y es parte de la razón por la que la película sigue gustando hoy en día. Aún así, el proceso de casting no fue fácil a partir de ahí. El papel del chico de Waco se le dio originalmente a Gig Young, un actor ganador de un Oscar con un historial de papeles dramáticos. Sobre el papel, tenía sentido. El chico de Waco es un pistolero legendario convertido en alcohólico que se esconde en la cárcel del pueblo, pero también tenía un grave problema con la bebida. Durante su primera escena, en la que el chico de Waco se cuelga boca abajo en una celda de la cárcel, los miembros del equipo se dieron cuenta enseguida de que sufría síndrome de abstinencia. La producción se detuvo. Brooks le despidió inmediatamente y comenzó a buscar un sustituto. No tuvo que buscar mucho. Gene Wilder ya había trabajado con Mel Brooks en Los Productores y era conocido por su capacidad para interpretar personajes extraños, sensibles y imprevisibles. Brooks lo llamó en estado de pánico. Wilder aceptó el papel, voló al día siguiente y empezó a rodar casi de inmediato. Su interpretación de Waco Kid, a partes iguales sabiduría y sarcasmo, se convirtió en uno de los elementos más memorables de la película. Wilder aportó una calma surrealista que ayudó a encauzar el caos que le rodeaba. Su química con Cleon Little fue inmediata y sin esfuerzo. Juntos, crearon una dinámica que reflejó toda la película. Dos forasteros navegando por un mundo que ha perdido la cabeza. Harvey Korman interpreta a Hedley Lamar, el aceitoso y codicioso villano que está detrás del plan para destruir Rock Ridge. Su interpretación está a medio camino entre el villano de Shakespeare y la comedia de sketches. Korman pronuncia sus líneas con tal floritura teatral que rozan la parodia, pero nunca llegan a sobrepasarla. Ese control es lo que hacía que el personaje funcionara. Korman no solo era divertido, estaba comprometido. Trataba a Lamar como una persona real, no como un dibujo animado. Eso ayudó a que sus líneas aterrizaran con más fuerza. Uno de los chistes de la película es que todo el mundo pronuncia mal su nombre, Hedy, en referencia a la actriz Hedy Lamar. La broma fue tan persistente que la verdadera Lamar amenazó con demandar a Mel Brooks por utilizar su nombre. En lugar de llevarlo a los tribunales, Brooks llegó a un acuerdo privado. Más tarde bromeó diciendo que ella debería haberse sentido halagada. Después de todo, ¿cuántos villanos llevan el nombre de la realeza de Hollywood? Luego estaba Alex Karras como Pardao, el bruto imparable que da puñetazos a un caballo, entra en la ciudad montado en un toro y protagoniza uno de los momentos más surrealistas de la película. Bashir, único peón en Juego de Vida. Karras no era actor de profesión. Fue un tackle defensivo de la NFL que jugó 12 temporadas con los Detroit Lions y fue nombrado miembro del equipo de la década de 1960. Brooks lo eligió porque necesitaba a alguien con un aspecto físico imponente, pero que también pudiera hacer comedia. Karras lo clavó. Su humor inexpresivo hizo de Ale algo más que un matón. Se convirtió en una extraña y adorable fuerza de la naturaleza, parte del ritmo impredecible de la película. Cada uno de estos actores aportó algo esencial a Blazing Saddles. Brooks confió en ellos para improvisar, arriesgarse y dar forma a la película en tiempo real. Por eso lograron sobrevivir al caos de la producción. Y más que eso, prosperaron en él. Encontraron humor en lo absurdo. Se comprometieron con papeles que podrían haber fracasado fácilmente. Y entendieron que la película no era solo contar chistes. Se trataba de un punto de vista que requería habilidad, sincronización y voluntad de superar los límites. No se trataba de los típicos actores de estudio que se limitan a los movimientos. Estaban trabajando con un director que les dio permiso para ir a por todas. Gracias por vernos. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte. Haz clic en el siguiente video para ver más contenido interesante.